Entonces, para hoy es eso, práctica para el primer parcial. Entonces, el primer problemita que traía es muy conceptual, es del capítulo 1 de análisis dimensional. Y nos dice por acá que esta figura que está acá nos muestra un cono truncado. Entonces, nos pide relacionar cada una de las expresiones que está acá, la A, la B y la C, y decir cuál corresponde a la circunferencia, cuál al volumen y cuál al área. Entonces, es básicamente hacer análisis dimensional. Entonces, ¿cómo quedarían, Valerie? La primera, bueno, creo que sería como volumen, ¿no? Porque está en metros los dos radios que se suman, Ajá. luego en metros a la 2 la altura y... Ah, bueno, no, pero es que hay una raíz también. Uh-huh. Mm, Bueno, la B sería solo, entonces, eh, a ver, solo es volumen y área. Es volumen, área y circunferencia. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, la B sería circunferencia. Ajá, perfecto. Y, ok, entonces la C sí sería volumen y la A sería área. Perfecto, exacto. Sí, la primera, como podemos ver, por esa raíz va a quedar multiplicado metros por metros. Entonces va a quedar área, va a ser ligada con la F, por así decirlo, el A con la F. La B va a estar ligada con la D, está únicamente en metros, y la C con la E. Y eso es lo que vemos acá. Que, bueno, acá lo hacen con L, pero es lo mismo, que una queda al cuadrado, una normal y otra al cubo, y las relaciones que ya decimos. El otro problema dice que un controlador de tráfico aéreo observa dos aeronaves en la pantalla de su radar. La primera está a una altitud de 800 metros y 19.2 kilómetros de distancia horizontal y 25 grados al suroeste. La segunda está a una altitud de 1100 metros, 17.6 kilómetros de distancia horizontal y 20 grados al suroeste, perdón. Entonces nos dicen cuál es la distancia entre las dos aeronaves. Nos dicen por acá, ya nos dan una pista, que el eje X es el oeste, el eje Y es el sur y el eje Z es la vertical. Entonces, ¿cómo sacaríamos esa distancia? Usted me dice si quieres resolverlo a mano en papel, Valerio, o si nada más vamos mencionando cómo se resolvería el problema. Bueno, o sea, es que como que comprendo que hay que sacar, o sea, que se podría sacar con los datos la magnitud como de cada, este, digamos, a la que están los aviones, Ajá. las aeronaves, pero no sé después de ahí qué hacer, como, sería restarlas. Sí, aquí Ok. nos están hablando de posiciones vectoriales. Entonces nada más, Ujú. sacar el vector de una aeronave, sacar el vector de posición de la otra aeronave, realizar la resta y nos están pidiendo la distancia. Cuando teníamos vectores, ¿cómo se sacaba la distancia? Bueno, es que se puede hacer como por, digamos, unirlos y hacer como líneas punteadas y luego, este, Acordémonos que la distancia era una cosa y el desplazamiento era otra cosa. ok, Entonces, la distancia era, es toda la trayectoria. ajá, y lo sacábamos cuando tenemos ya el vector. ¿De qué manera lo sacamos? Si tenemos el vector de posición, que es el desplazamiento, la distancia es la magnitud, la Mm. raíz. Entonces, no sé, usted me dice si lo quiere hacer en papel o si le muestro la solución. No, la solución está bien. Ok, bueno, es únicamente eso. Los 800 metros va a ser la posición en el eje Z. Nos están hablando que esa es la altura.
o bien en la vertical, mediante componentes. Esto va a quedar así, para ver, hacer un momentito el dibujito, antes de enseñar la solución. Que está, entonces, uno va a estar acá 25 grados al suroeste y el otro va a estar 20 grados al suroeste. Entonces aquí va a haber uno y acá va a haber el otro, por así decirlo. Entonces, con el coseno, este va a ser el de 25 y este va a ser el de 20. Con el coseno de cada uno de los ángulos se obtiene la componente X y con el seno la componente Y, y ya tenemos la componente Z que nos la están dando directa. Entonces es únicamente montar los vectores, acomodar los vectores, realizar la diferencia de ellos para encontrar el desplazamiento, que es lo que vemos acá en donde dice R2 menos R1, y sacar la magnitud para obtener ya la distancia que existe entre las dos aeronaves. Entonces, básicamente es eso. Sí se escucha bien, porque vieras que aquí hay un montón de tormenta. No se escucha bien. Ok, perfecto. La siguiente. Dice por acá que una bola parte del reposo y acelera en 0.5 metros por segundo al cuadrado, mientras se mueve por un plano inclinado de 9 metros de largo. Cuando llega a la parte inferior, la bola rueda a otro plano, donde alcanza el reposo después de moverse. 15 metros en ese plano. Entonces nos piden A, cuál es la rapidez de la bola en la parte inferior del primer plano. B, durante el intervalo de tiempo, la bola rueda hacia abajo durante qué intervalo, perdón, de tiempo la bola rueda hacia abajo por el primer plano. C, cuál es la aceleración a lo largo del segundo plano. Y D, cuál es la rapidez de la bola a 8 metros a lo largo del segundo plano. Entonces, básicamente, una representación sería así. Este es el primer plano de 9 metros. Y acá empieza, acá empieza el segundo plano, que podríamos decir está horizontal. Lástima que no se ve muy bien, pero aquí está la división. Entonces, primero nos piden la rapidez de la bola en la parte inferior del primer plano. ¿Cómo haríamos eso, Valen? Vamos a suponer que partimos acá y este es el punto donde nos lo están pidiendo. Entonces, ¿cuál sería la rapidez en ese segundo punto? ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué se le ocurre? No, es que, digamos, con los datos que dan ahí, se sabe que la velocidad inicial es cero y se tiene la aceleración y la distancia. Entonces sería como con eso, ¿verdad? Sacar la Perfecto, velocidad final. perfecto. ¿Qué fórmula utilizaría? A ver, ¿no tiene por ahí un formulario? Sí. ¿Qué fórmula utilizaría? Mm, Sería, bueno, es que la única que veo que como que no depende del tiempo es en las que las velocidades están a la 2 y Ajá, se le suma 2 por aceleración por la distancia. exacto. Esa misma es la que hay que usar. Ya conocemos, como usted decía, la velocidad inicial, conocemos la aceleración y el cambio en la distancia, que son esos 9 metros de largo que tiene el plano inclinado. Entonces, nada más aplicando esa fórmula y despejando para la velocidad final, vamos a obtener, voy a poner nada más el resultado, porque ya usted dijo el procedimiento. Dice que vamos a tener una velocidad de 3 metros por segundo. Velocidad final. Aquí. El segundo, nos piden el tiempo que dura en ese recorrido, desde arriba hacia abajo. ¿Cómo lo obtendría? Bueno, con la fórmula que es como de velocidad final, igual
Velocidad inicial más aceleración por tiempo. No. Están pidiendo, digamos, ahí como el tiempo del primer plano o del segundo. O sea, tal vez se podría llegar se están pidiendo el tiempo durante el primer plano, Ujú. pero yo puedo hacerlo eso con valores ya conocidos, sin tener que utilizar la velocidad que acabo de calcular. O sea, partiendo de los valores que me están dando a mí en el problema, que siempre es lo ideal. Aunque a veces sí se necesita cierto cálculo para aplicar algo, sí, con los datos que yo tengo puedo realizar algo, perdón, encontrar lo que me piden, es ideal. Y esa parte B puedo encontrarla con lo que me están dando en un principio. ¿Qué otra fórmula se le ocurre? La cuadrática, ¿Cuál es esa? que es la, bueno, aquí dice como posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por t a la 2. Esa misma. Exacto. Ya conocemos el cambio de posición, o bien la posición final son los 9 metros, la posición inicial es 0, está partiendo del inicio, la velocidad inicial es 0, está partiendo del reposo, y conozco la aceleración, de ahí despejo únicamente para sacar el tiempo, que me va a dar un tiempo de 6 segundos. Después, la parte C, nos piden la aceleración a lo largo del segundo plano. ¿Cómo sería eso? Mm, Podría ser como con la misma que usamos en la parte A, porque, bueno, creo yo que la velocidad final que encontramos viene siendo la inicial del segundo plano, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, todos esos análisis hay que hacer. Entonces, vamos a utilizar esa velocidad, sí. ¿Y con cuál fórmula? Em, con ¿Con cuál, perdón? No se escuchó. Aquí también hay algo clave, que nos están diciendo que la bola va a alcanzar el reposo después de moverse los 15 metros, pero que va a alcanzar el reposo. ¿Eso qué significa? Ok, eso significa que la velocidad final va a ser 0. Creo que estoy teniendo problemas de internet y no sé si vale también, pero bueno, vamos a ir haciendo lo que se pueda. Igual creo que la grabación, pongo sin internet con estos fallitos, igual siempre queda todo bien, me parece. Entonces, bueno, ahí vamos a ir haciendo. Bueno, la velocidad inicial, como decía Valerie, va a ser la que fue la final en el plano inclinado. Pues está entrando con esa velocidad al... bueno, dice Valerie que no le sirve el micrófono. Tranquila, no se preocupe. Entonces, ahí vamos haciendo lo que se pueda. ahí se escucha, es que se Ahora fue sí, la señal. tranquila, tranquila. Sí, estamos igual. Aquí a mí al rato se me va, me parece, pero bueno, por lo menos en la grabación creo que sí queda bien. Pero bueno, la voy a desarrollar yo ya que estaba en eso. Como usted decía, la velocidad inicial en este plano es la final del plano anterior. Y la velocidad final en este plano, en este segundo plano, va a ser 0, porque nos están diciendo que queda en reposo. Y hay un desplazamiento de 15 metros, que es el que nos dan acá. Entonces, nuevamente vamos a usar la fórmula que usamos en la parte A, que es la de la velocidad final al cuadrado,
menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de la posición. Queremos encontrar la aceleración, ya conocemos la velocidad final, que es 3 metros por segundo, la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial, que es 3 metros por segundo, y conocemos el cambio en la posición. Entonces, con eso, únicamente despejando, vamos a encontrar que la aceleración corresponde a menos 0.3, perdón, metros por segundo al cuadrado. Menos 0.3, ay Dios mío, metros por segundo al cuadrado. Bueno, espero que se entienda que son 3. Y la última, nos piden cuál es la rapidez de la bola a los 8 metros a lo largo del segundo plano. Entonces, ¿cómo haríamos esa, Valerie? ¿Qué se le ocurre para esa? No creo que no está sirviendo el micrófono. Misma fórmula, ¿o no? Bueno. Sí, ok, sí. La misma fórmula, exacto. La misma Nada fórmula que más como estamos. que en la distancia uno pondría como 15 menos 8, ¿verdad? No, no necesariamente. Nos están diciendo que a los 8 metros. Entonces el Ok, desplazamiento que va a tener la bola son esos 8 metros, exacto. sí, sí. Entonces sería nuevamente la misma fórmula. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. La aceleración la obtuvimos en el punto C. El cambio de posición son los 8 metros. La velocidad inicial, los 3 metros con el que ingresamos al plano. Entonces, únicamente despejando para la velocidad final, en este caso, va a corresponder a 2.05 metros por segundo. Y ya con eso resolveríamos el problema. Entonces vamos a la siguiente. Esa era la solución, como les estaba diciendo. Detallémosla un poquito más. Ahí. Ok, bueno, como les decía, casi que en los 4 casos, menos en la parte B, que se hace mediante los datos ya conocidos, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Y obtenemos los valores que les estaba mencionando ahora. El tercer problema dice que al tiempo cero, un estudiante lanza un juego de llaves verticalmente hacia arriba a su hermana de la fraternidad, que está en una ventana a una distancia h arriba. La segunda estudiante atrapa las llaves al tiempo t. Entonces nos piden A, con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves, y B, cuál era la velocidad de las llaves justo antes de que fueran capturadas. Entonces, como puede ver Valerie, no hay un solo número, por así decirlo. Son problemas algebraicos. Este es un problema algebraico. Entonces, ¿cómo se le ocurre que se resolvería la parte A?
bueno, como tengo la distancia, digamos, por así decirlo, y el tiempo, se podría usar la cuadrática, que es con t a la 2 y eso. Exacto, exacto. Es utilizar la cuadrática. Ya conozco el cambio de posición, que va a ser de un punto cero a un punto H. Va a llegar a esa distancia H donde está la hermana de fraternidad. Conozco eso, me están diciendo que es un determinado tiempo t y la aceleración la conozco. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad. Exacto. Entonces, sería únicamente sustituir esos valores. Entonces, vamos a decir que h va a ser igual a la velocidad inicial, que es la que queremos conocer, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo. Entonces, únicamente lo que hay que hacer acá es despejar. Pasaríamos este término perdón, se le saca el factor común, se pasa a dividir la t. Bueno, no, es más fácil, este es al cuadrado. Sí, con razón, ese pedazo. Este se pasa al otro lado a sumar acá este término. Se pasa a sumar acá y después se divide entre la t. Y nos va a quedar lo siguiente. Va a ser un poquito más para acá, para que no quede espacio. Nos va a quedar entonces que la velocidad inicial va a ser igual a la altura entre el tiempo más la gravedad por el tiempo entre 2. ¿Sí se comprende? Ah, sí. Ok. Y la parte B nos están pidiendo cuál era la velocidad de las llaves justo antes de que fueran capturadas. O sea, la velocidad final. ¿Cómo sacamos eso? Ok, para esto utilizamos la fórmula básica de velocidad, que el cambio de velocidad es igual a, perdón, el cambio de aceleración es velocidad entre tiempo. Despejando eso, obtenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la velocidad inicial ya la conocemos, entonces vamos a decir que la velocidad final es igual a esta velocidad inicial que encontramos antes, que es la altura entre el tiempo más la gravedad por el tiempo entre 2. Gravedad por el tiempo entre 2, en términos de velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo. Entonces, únicamente va a quedar que la velocidad final es igual a la altura entre el tiempo menos la gravedad por el tiempo entre 2, porque a menos 1 le sumo un medio, por así decirlo, me queda menos un medio. Entonces, este es el término que quedaría para la velocidad final. Y es a lo que llegamos acá también. Otro problema dice que un jugador de baloncesto está de pie
en el piso a 10 metros de la canasta, como en la figura que está acá abajo. La altura de la cesta es de 3.05 metros. Es para la bola un ángulo de 40 grados con la horizontal desde una altura de 2 metros. Entonces nos piden A, cuál es la aceleración de la pelota en el punto más alto de su trayectoria, y B, con qué rapidez debe el jugador lanzar la pelota para que pase por la canasta sin pegar en el tablero. Entonces, la parte A, ¿cuál es la aceleración de la pelota en el punto más alto? Valerie. Bueno, sé que cuando piden como que sea en un punto más alto, lo que hay que hacer es como igualar la velocidad en Y final a cero. La velocidad sí es cero, pero ¿cuál sería la aceleración? Mm, Es un movimiento de proyectil. En mm. teoría, tiene velocidad constante. Entonces, en ese punto, ¿cuál es la aceleración que le va a actuar? ¿Cuál es la aceleración que siempre está presente en los objetos? La gravedad. Exacto. Eso es lo que le va a afectar. Esa es la aceleración de la pelota en el punto más alto. La gravedad hacia abajo, claramente. Y después la parte B nos dice que con qué rapidez debe el jugador lanzar la pelota para que pase por la canasta sin pegar en el tablero. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Lo primero que yo conozco es que la pelota se está lanzando desde 2 metros a 3.05 metros. Entonces, aquí el cambio de posición o el cambio en el desplazamiento, por así decirlo, va a ser de la altura final, que son estos 3.05, menos la altura inicial, que son los 2. Entonces, podemos decir que el delta Y, por así decirlo, cambio de posición, va a ser igual a 1.05 metros. Ok, ya conocemos eso. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para encontrar la rapidez? Ahí, por ejemplo, digamos, para que no pegue en la canasta o algo así, hay que suponer que tiene que ser cero al final. No, o sea, no necesitamos en ningún momento la velocidad final. Ok. Aquí básicamente lo que hay que hacer es despejar algo y sustituir en otra cosa. Entonces, ¿qué se le ocurre? Si no se le ocurre nada, tranquila, me dice, con toda confianza. No hay problema, todos nos pasa. Veamos los datos que tenemos. En Y tenemos que hay un desplazamiento de 1.05 metros, tenemos la aceleración y en X tenemos un cambio de posición de 10 metros.
también, pongámosle por acá, delta X. Ese sí no lo escribí porque como no había variante. Pero tenemos un cambio de posición que va desde la posición inicial del basquetbolista hasta los 10 metros que está ubicado la canasta. Entonces en X también hay un cambio de posición. ¿Qué podemos hacer entonces? Ok, mediante la componente X, yo puedo encontrar el tiempo en términos de la velocidad inicial, que es lo que yo necesito saber. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo sé que la velocidad es distancia entre tiempo. Pero, entonces lo que necesito es el tiempo. Voy a decir que el tiempo es igual a este delta X, que ya conocemos, son 10 metros entre la componente horizontal de la velocidad. Yo no conozco la velocidad, pero sí sé que la componente horizontal corresponde al coseno de ese ángulo con el que se dispara la bola. Entonces, va a ser la velocidad inicial por coseno de 40. Ok, entonces ya conozco el tiempo. Ya conozco lo que necesito de la componente X. Ahora vámonos a la componente Y. Conozco, como antes decía, el cambio en la posición. Conozco también la aceleración. Y ahora conozco el tiempo en términos de la variable de velocidad inicial. Y el tiempo es lo mismo en ambas componentes. Entonces, partiendo de que conozco esos valores, utilizamos la cuadrática. Entonces decimos que delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más, bueno, perdón, más bien menos bueno, ahorita lo cambiamos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto implica que va a haber acá 1.05 metros igual a VI seno de 40 por lo que calculamos antes del tiempo, que son 10 metros, la velocidad inicial, coseno de 40. Eso significa que estos términos de velocidad inicial se me van a cancelar. Y me queda únicamente tangente de 10 en ese caso. Y para el resto de la expresión voy a ponerlo aquí abajo porque no me va a caber. Sería menos un medio de la gravedad por bueno, este término ahorita lo llevamos al cuadrado, por los 10 metros entre el VI al cuadrado, bueno, VI por coseno de 40 al cuadrado. Entonces, despejando esto un poquito, voy a ir para este otro lado, nos va a quedar
el delta Y igual al tangente de 40 por 10, que eso nos va a dar 8.39 metros. 8.39 menos esta expresión que nos va a dar 835 metros al cubo entre segundos al cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado, que es lo que necesito saber. 8.39, casi ni se entiende. 8.39. Ajá. Y despejando para esto, la velocidad inicial va a ser igual a 10.7 metros por segundo. Ay. No sé si se comprendió el procedimiento, Valerio, o si está un poquillo enredado. Ah, sí, me quedó claro. Ok. Pero nada más saber esos detallitos que a veces es necesario poner todo en términos de una sola variable y sustituir ecuaciones dentro de otras. Entonces hay que saber siempre lo que siempre les he dicho desde el principio, yo creo, hay que saber qué nos dan en el problema y qué podemos utilizar de eso. Además, deducir cosas que por teoría deberíamos conocer. Entonces, bueno, el procedimiento que les estaba explicando ahora. Aquí únicamente lo que hacen es que el coseno de 40 lo están evaluando en números. Entonces, por eso queda este 13.1 metros, porque se está evaluando o sea, se está dando el valor de ese coseno de 40. Yo lo que hice fue dejarlo así como coseno y ya cuando sustituí en la ecuación de 1.05 igual a la expresión seno de 40, todo eso, lo que hice fue únicamente sustituir por tangente. Y bueno, ya aquí se evalúa en los 13.1 cuando ya hice el procedimiento. Entonces esa fue como la única diferencia respecto a ese problema, pero llegamos al mismo resultado. Otro problema, nos dicen que una bola en el extremo de una cuerda gira alrededor en un círculo horizontal de radio 0.3 metros. El plano del círculo está a 1.2 metros arriba del suelo. La cuerda se rompe y la bola aterriza a 2 metros horizontalmente, alejándose del punto sobre el suelo directamente bajo de la ubicación de la bola cuando se rompe la cuerda. Entonces nos piden encontrar la aceleración radial de la pelota durante su movimiento circular. ¿Qué se le ocurre acá, Valerio? ¿Qué podríamos hacer? Es importante acordarnos que la aceleración radial es, es igual en magnitud a la aceleración centrípeta. Y aquí nos están dando el radio, nos están diciendo que tiene un radio horizontal de 0.3 metros. Ahora, la aceleración radial o la aceleración centrípeta corresponde a la velocidad al cuadrado entre el radio. Nosotros no tenemos velocidad, tenemos que llegar a esa velocidad. Entonces, ¿qué se podría aplicar para encontrar esa velocidad? Ahí la
La velocidad final sería cero. La velocidad final, sí, sería cero, porque la bola se rompe, se va, pero no la necesitamos tampoco. Ok. Digamos, vamos a suponer que en algún punto se va a detener después de romperse, pero no es necesaria la velocidad final. Ujú. Con los datos que tenemos, podemos calcular lo que se necesita. Casi lo digo. Hay que tener en cuenta acá que está diciendo que se aleja del punto sobre el suelo directamente debajo de la ubicación de la bola cuando se rompe. O sea, va a caer Ah, ok. O sea, verticalmente. sería como un movimiento, este, tipo de proyectil, ¿no? ¿Sí? Más bien caída libre. Ah, ok. Ajá. Por eso que nos dicen que está directamente debajo. Entonces, eso significa, proyectil significa únicamente eje Y. ¿Qué podemos hacer entonces con el eje Y? La cuadrática. Entonces, nos están dando el cambio de posición que nos están diciendo que está directamente debajo. Entonces, en este caso, partiendo del hecho de que por lo general vamos a utilizar el eje Y positivo hacia arriba, por eso es que utilizamos la aceleración negativa o la gravedad negativa, pues. Entonces, partiendo de ese hecho, también el desplazamiento o el cambio de posición va a ser negativo. O sea, esos 1.120 metros va a ser negativo. Entonces, aplicamos la cuadrática. Decimos que menos 1.20 metros va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y también el detalle acá es que la velocidad inicial es cero, porque en teoría la bola está en reposo en el momento en que la cuerda se rompe. Entonces va a tener una velocidad inicial cero. Ok, entonces únicamente sería despejar o sustituir el valor de la gravedad, los 9,8 metros, y despejar para t, que nos va a dar un valor de 0.5 segundos. 0.5 segundos. Ok, ya tenemos el tiempo. ¿Cómo sacamos la velocidad? Distancia sobre tiempo. ¿Y cuál distancia utilizaríamos ahora? La horizontal. Ok, perfecto. Entonces, la velocidad va a ser ese x que corresponde a 2 metros entre este tiempo que acabamos de calcular, que es 0.5 segundos. Y eso significa que nos va a dar una velocidad de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Y únicamente terminar de calcular la aceleración, que la aceleración centrípeta o bien la radial, que es lo mismo en magnitud, es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. El radio ya lo tenemos, la velocidad la acabamos de calcular, y dice que la aceleración va a ser igual a 54
0.4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente ese sería el procedimiento a aplicar. No sé si está viendo que busqué muchos problemas que tuvieran como ciertas cositas que hay que aplicar una cosa y meter en otra. Y la idea es como manejar esos conceptillos que no sé cómo les va a venir el examen. Y puede que les salgan con cosillas así, que haya que realizar dos procedimientos, sustituir uno en otro, o inclusive cosas que tengan nada que ver una con la otra. Entonces, bueno, el punto es ese, como tener ciertas ideillas por cualquier cosa. A ver qué viene. Como decía un profe mío, prepárese para lo peor y espere lo mejor. Entonces, bueno, acá está el procedimiento de lo que estamos haciendo. Después lo pueden revisar más con calma en el video. Otro problema, nos dicen que un niño inventivo llamado Nick quiere alcanzar una manzana que pende en un árbol sin escalar. Sentado en una silla unida a una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción, como la figura que está acá, Nick jala sobre el extremo suelto de la cuerda con tal fuerza que la balanza de resorte lee 250 newtons. Bueno, pues eso es lo que lee. El verdadero peso de Nick es de 320 newtons y la silla pesa 160. Los pies de Nick no tocan el suelo. Entonces nos piden dibujar un par de diagramas que muestren la fuerza para Nick y la silla considerados como sistemas separados y otro diagrama para Nick y la silla considerados como un sistema. Entonces, bueno, hagamos ese diagrama. Bueno, terminamos de leer las preguntas. B, nos dicen que muestre que la aceleración del sistema es hacia arriba y encuentre su magnitud. Y C, encuentre la fuerza que Nick ejerce sobre la silla. Entonces, para la parte A, el diagrama de la silla, ¿qué tendría ese diagrama, Valerie? ¿Es la silla con el chiquito o sola? Sola. La Ok, silla entonces sola. sería, bueno, el peso de la silla hacia abajo y Ajá. la tensión de la cuerda. Nada más. Mm, bueno, no sé si la normal que ejerce como Hay una normal. está el chiquito. Vamos a suponer que esta es la silla, por así decirlo. Entonces, acá está la estructura. Digámoslo así, todo es la cuerda. Aquí está la cuerda. Va a tener acá la tensión, que la tensión va para arriba. Va a tener el peso, que el peso va hacia abajo y son 160 newtons. 160, bueno, digamos que sí se entiende. 160 newtons. Y la normal que está ejerciendo este armazón sobre la superficie de madera, por así decirlo, o bien todo el sistema que va hacia abajo. Entonces está esta normal. Después, ¿cuál es el diagrama del niño? Únicamente. ¿Qué tendría? Bueno, el peso del chiquito Uh-huh, y la normal de la silla. uh-huh. Nada más. Em, ¿Qué está agarrando a él? sí, bueno, sería la tensión, pero no sé, ¿sería hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Ok, Parece que la tensión siempre va hacia el objeto del cual está sujeto, por así decirlo. ok. O sea, va a ir hacia la balancilla esa. Entonces sería la tensión, la normal, que en este caso iría hacia arriba, y el peso, que son,
que son los 320 newtons que decía acá. ¿Y cómo sería el diagrama completo? Ok, en este caso van a haber dos tensiones. La tensión de la cuerda que está sosteniendo al niño, la de la hamaca, y la tensión de la cuerda que el niño está jalando. Pongámoslo por acá. T2. No hay fuerzas normales. La normal del niño y la normal del sistema del columpio se van a cancelar. Y está el peso conjunto del niño y el columpio, digámoslo así, de la silla. Que eso sería los 160 más los 320, serían 480 newtons. Ese sería el peso. Ay, me brinqué el cero. 480 newtons. Ese sería el diagrama en ese tercer caso. Entonces nos piden primero que mostremos que la aceleración del sistema es hacia arriba y nos piden encontrar la magnitud de esa aceleración. ¿Cómo haríamos eso? Habría que igualar la sumatoria de fuerzas en Y a masa por aceleración. Exacto. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y entonces, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas? Vea que estamos hablando del sistema. ¿El sistema cuál de los tres diagramas sería? Tercero. Ajá. Entonces, ¿cómo sería esa sumatoria de fuerzas? Sería T1 más T2 menos 180. Pongámosle 2T porque las tensiones tienen exactamente la Eso es misma lectura. porque es la misma cuerda o algo así. Sí, de hecho, digamos, si usted ve el sistema, todo es la misma cuerda. Porque, ok, bueno, podríamos decir que son dos cuerdas diferentes, pero están teniendo la misma lectura de tensión, que es, digamos, la fuerza que le está ejerciendo el niño a la primera cuerda es la misma que va a obtener la cuerda que está sosteniendo el resto, por esa unión de la balanza que está midiendo. Entonces las dos van a tener el mismo valor. No sé si me explico. Ok, entonces serían las tensiones. ¿Qué más? Menos 180. 480. Perdón, es que se ve muy Ah, raro. Pero sí, sí. Ya asumí. Digamos que eso es un 4. Menos los 480 newtons. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ok, ahora hay un detalle. Yo no conozco la masa. ¿Cómo puedo sacar la masa? Viendo esto y sabiendo que hay pesos interactuando, ¿cómo puedo sacar yo la masa? ¿Cómo se definía el peso, Valerie? masa por gravedad. Exacto. Entonces,
estos 480, que yo ya sé que es el peso, ahí. 480. Vamos a decir que eso es un 8. Esperemos que sí se entienda. Los 480 van a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, únicamente dividiendo los 480 entre la gravedad, los 9,81, vamos a decir que la masa corresponde a 49 kilogramos. Entonces, ahora ya tengo todo lo que necesito. Ya puedo encontrar la aceleración. Únicamente paso a dividir, ay, aquí me brinqué el 0 de nuevo. Paso a dividir acá, quito esta masa de acá, paso a dividir acá la masa, los 49 kilogramos, y voy a obtener que la aceleración es igual a 0.41 metros por segundo al cuadrado. Listo, ya encontré eso. Y después la parte C nos dice encontrar la fuerza que Nick ejerce sobre la silla. Voy a ahorrar un poquito acá para tener más campo. Ahora ponemos esta parte. Pues llega ese valor. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar la fuerza que Nick ejerce sobre la silla? ¿Qué diagrama utilizaríamos ahí? El segundo, ¿Y qué vamos a encontrar? la normal. Perfecto. Entonces, de nuevo, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo sería el diagrama? Perdón, ¿cómo sería la ecuación de fuerza? Sería T más la normal menos 320. Uh-huh. Y eso sería igual a ¿qué? Masa por aceleración. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es esta masa? ¿O cómo la obtengo? Sería 320 dividido entre la gravedad. Exacto. La masa va a ser 320. Ay, es que no tengo espacio. No se ve bien. Qué madre. Bueno, va a ser, sí, exacto. Esos 320 dividido entre la gravedad. Y nos va a dar un valor de 32.7 kilogramos. Entonces, de nuevo, conozco la tensión. La tensión son 250 newtons. Conozco la masa, conozco la aceleración que la obtuve en el procedimiento anterior. Y voy a llegar a que la normal corresponde a 83.3 newtons. Ahí. 83.3 newtons. Y listo. Eso sería este problema. Entonces, siempre es importante los diagramas de cuerpo libre, hacerlos y poner todas las fuerzas. A mí, la vez pasada que les estaba explicando eso, se me fue un poquito que yo hice ciertos diagramas donde únicamente se necesitaban ciertas fuerzas para resolverlo, entonces omití otras, pero en realidad eso no es correcto. Lo mejor es siempre poner todas las fuerzas, aunque hayan algunas que no se utilicen,
que este no fue el caso, pero hay casos donde no se requieren todas las fuerzas. Entonces, importante también ahí tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí están los diagramillas y los procedimientos que realizamos. Otro problema, nos dicen que objetos con masas 1 de 10 kilogramos y masa 2 de 5 kilogramos están conectados mediante una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción, como en la figura que está acá abajo. Si cuando el sistema arranca del reposo M2 cae 1 metro en 1.2 segundos, determina el coeficiente de fricción estática entre la masa 1 y la mesa. Entonces, ¿cómo haríamos eso, vale? Bueno, primero haría el diagrama. Ajá. ¿Cómo serían los diagramas? Eso está perfecto. Lo primero que hay que hacer siempre es el diagrama. Ahí lo veo ya. Ok, vamos a decir que esta es la 1 y esta es la 2. ¿Cómo sería el diagrama de la 1? Digamos, verticalmente tendría la normal y el peso que ejerce hacia abajo. Ajá, Y horizontalmente sería la tensión y la fricción. perfecto. Peso. ¿La tensión en qué dirección iría? En derecho. Uh-huh. ¿Y la fricción? Izquierda. Perfecto. Ahora, esto es... bueno, no, aquí sí le dicen. Pensaba que no estaban diciendo si era estática o cinética. Ahí te das. La fricción. Entonces, listo. Y para el diagrama 2, ¿qué hay? Sería la tensión y, bueno, hacia arriba y el peso. Uh-huh. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué hacemos primero para empezar a resolver el problema? Podría ser como la sumatoria de fuerzas en cada una. Ok. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas de la parte 1? Bueno, empecemos por la 2, que tal vez es más sencillita. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas de la parte 2? Sería tensión menos el peso. Ajá. Ok. ¿Por qué aquí lo estoy igualando a masa por aceleración y no a cero? ¿Por qué se le ocurre? Es que, o sea, yo lo tengo entendido como que es que donde hay movimiento, por ejemplo, ahí en el eje Y hay movimiento, entonces se iguala la masa por aceleración. Uh-huh. Sí. Y es que acá nos están diciendo que está arrancando del reposo. Y para que un movimiento deje su estado de reposo, recordemos que la ley de Newton nos decía que hay que impregnarle una aceleración. Si no, este se va a mover siempre a velocidad constante en el espacio, que es lo que decía la primera ley de los marcos de referencia. Entonces, al decirme que está arrancando del reposo, me está diciendo que hay una aceleración impregnada. Ok. ¿Y cómo sería el diagrama de la 1?
Perdón, el diagrama, la sumatoria. En Y sería la normal menos el peso igualado a 0. Ujú. La tensión menos el peso igualado a 0. Aquí. Y en X sería La tensión menos la fricción. ay, mira, yo le puse tensión aquí, era normal. Perdón, veas. Normal. Es decir, sería la tensión menos la fricción igualado a qué? A la masa por la aceleración. Ujú, perfecto. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Vea que hay una aceleración asociada. Yo necesito encontrar esa aceleración porque no la sé. ¿Cómo la encuentro? El sistema, digamos, de M2 se podría ver como tipo caída libre. Perfecto. Va a sufrir una caída libre, de hecho. Ajá. Pero, o sea, en este caso no va a ser la gravedad la que actúe, sino una aceleración, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos? La cuadrática. Exacto. El cambio de posición, ¿cuál sería? O bien, ¿cuál ¿Un sería la metro? posición final? Ajá, Ah, exacto. 1 metro. 1 metro va a ser igual ¿a qué? ah, la velocidad inicial, bueno, que sería 0 Ujú, por T más un medio de la aceleración por T a la 2. exacto. Medio por T a la 2. Esto se va, hace 0, exacto. Y todos los demás valores son conocidos. Entonces, despejando, vamos a obtener que la aceleración va a corresponder a 1.39 metros por segundo al cuadrado. Ahora, aquí ya podemos empezar a resolver las ecuaciones de fuerzas. Entonces, en este caso, del bloque 1, ¿cómo iría la aceleración? ¿En qué dirección? ¿Derecha? Ajá, exacto. Esta sería la aceleración. Es decir, en la dirección del eje X, positivo o negativo. Positivo. Ujú. En el bloque de masa 2, ¿cómo sería la aceleración? Negativo. Exacto. Va hacia abajo, va a ser negativa. Entonces, eso hay que considerarlo a la hora de montar el diagrama de, perdón, la ecuación ya para resolverla. Entonces, resolvámosla. Vamos a decir entonces que la fuerza va a ser igual a eh,
la masa por la gravedad, que va a estar positiva, menos la aceleración. ¿Sí se comprende esto que hice? Digamos, es que usted ahí le resta a la gravedad ¿Ah? porque, ok, sacó factor común la M. Exacto, exacto. Pasé la gravedad a este otro lado de la ecuación. Entonces quedaba la masa por aceleración más masa por gravedad. Saqué el factor común la m y como dijimos antes, la aceleración va a ser un término negativo. Entonces puse este menos en la ecuación para no tener que poner después más menos 1.39, por así decirlo. Entonces, ok, la tensión nos va a dar un valor de eh, nos va a dar un valor de 42.1 newtons. Ahora, en la otra ecuación, ya conocemos la masa, conocemos la aceleración y únicamente necesitamos conocer la fricción. Y la fricción va a ser igual a la tensión menos la masa por la aceleración, únicamente despejando la igualdad. Entonces, para no tener que sustituir valores por un poquito espacio, porque no es un complicado, vamos a decir que la fricción va a ser igual a 28.2 newtons, que es lo que nos da restarle esta masa por aceleración a la tensión que habíamos encontrado anteriormente. Ahora, ya tenemos el valor de la fricción. ¿Cómo se definía la fricción, Valerie? ¿Se acuerda? Y el coeficiente por la normal. Ajá. Entonces, va a ser igual al coeficiente. En este caso estamos hablando de cinética, entonces pongámosle K. K por la normal. ¿Qué la normal? Hasta ahora no la conozco, pero la puedo sacar muy fácil. De acá. De este valor. Entonces la normal, como siempre, es igual al peso. Y la normal va a corresponder a el segundo bloque, que son 5, no, perdón, 10 al primer bloque, perdón, que son 10 kilogramos. Y, bueno, la aceleración, entonces nos va a dar que son 98 newtons. Y de acá únicamente, ya conociendo la fuerza de fricción y conociendo el valor de la normal, despejo, y el coeficiente de fricción va a ser igual a 0.29. ¿Sí se comprendió bien? Sí, Ok, perfecto. Bueno, aquí está todo el procedimiento que hicimos. Después eso lo pueden revisar un poquito más detallado si gustan. Nos dicen por acá también otro problema, que un estudiante construye y calibra un acelerómetro y lo utiliza para determinar la rapidez de su auto en cierta curva de carretera no peraltada. El acelerómetro es una plomada con un transportador que une al techo de su automóvil, que une al techo de su automóvil. Un amigo que se sube en el automóvil con la estudiante observa que la plomada se cuelga en un ángulo de 15 grados de la vertical, cuando el automóvil tiene una rapidez de 23 metros por segundo. Entonces nos piden A, ¿cuál es la aceleración centrípeta del auto al rodear la curva? B, ¿cuál es el radio de la curva? Y C, ¿cuál es la rapidez del auto si la plomada se desvía 9 grados mientras rodea la misma curva? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es?
¿Qué es lo primero que hay que hacer siempre para resolver cualquier problema? Un diagrama. Exacto. Entonces, ¿cómo sería el diagrama? Nos están hablando de que hay un ángulo respecto a la vertical. Entonces, ok, pongamos ese ángulo. Vamos a asumir que este es el acelerómetro. O sea, que es este ángulo. Y que actúa sobre ese acelerómetro. Entonces, La velocidad. no, en las fuerzas, digo yo, Ah, ok. el diagrama de cuerpo libre. Ahora el peso. Ajá. ¿Y qué más? Tensión. Listo. La tensión, como nos dicen, está pegado al techo, entonces va en la dirección hacia el objeto donde está y listo, que está el diagrama. Entonces, vean que nos están hablando de una curva. De una vez hay que saber aceleración centrípeta. De una vez. Ok, nos piden la aceleración centrípeta del auto al rodear la curva. ¿Cómo sacamos eso? Velocidad de la 2 sobre el radio. No necesariamente tan directo, pero podría ser un valor. Solo que en este caso no tenemos el radio. Por eso digo que no tan directo. Sí tenemos la velocidad, pero no el radio, que de hecho es lo que nos piden calcular en el segundo punto. Entonces, ¿qué se le ocurre, vale? Estamos hablando de un auto en una curva. Entonces, ¿el movimiento centrípeto es horizontal o es vertical? Horizontal. Perfecto. Entonces, para algo nos dan este diagrama o no tenemos que hacer este diagrama de fuerzas. ¿Qué hacemos? Sacarle, digamos, los componentes a la tensión. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la componente X? Sería T por seno del ángulo. Ajá. Y eso sería igual a... Masa por aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La centrípeta. Perfecto. ¿Cómo sería entonces la componente Y? Sería T por coseno del ángulo Uh-huh. menos el peso. Ajá. Igual a... Masa por aceleración. No, Cero. a cero. Exacto. Está en equilibrio. Entonces yo Ah, no lo sí. voy a poner así para... Lo voy a pasar de una vez a este lado. Voy a pasar de una vez la componente del peso al otro lado de la ecuación. ¿Y para qué voy a hacer esto? Para... ¿Qué se le ocurre que podemos hacer aquí viendo estas ecuaciones, Valerie? Dividirlas. Perfecto. Yo las divido, se me va la T, que no la conozco y no la voy a necesitar. Y se me va la masa.
no la voy a necesitar. Entonces me va a quedar que tangente de 15 va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. Y ahora, esto que está acá, ¿a qué corresponde? La aceleración centrípeta. Perfecto. Entonces yo puedo decir que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad por tangente de 15 grados. Y listo, ya la encontré sin necesidad de utilizar la velocidad y sin necesidad de saber el radio, e inclusive no necesito conocer tampoco la tensión. Esa aceleración nos va a dar 2.63 metros por segundo al cuadrado. Ahora, la parte B nos pide encontrar, vamos a poner aquí, la parte B nos pide encontrar el radio de la curva. ¿Cómo sería eso? Despejando el radio de la misma fórmula de la aceleración centrípeta. Perfecto. Entonces, el radio va a ser igual a la velocidad al cuadrado, que ya la conocemos, entre la aceleración centrípeta. Esa velocidad son los 23 metros por segundo que nos están dando acá. Y el radio va a corresponder a 201 metros. Ok. Y la parte C, vamos acá arriba. La parte C nos está pidiendo la rapidez del auto si la plomada se desvía 9 grados mientras rodea la misma curvatura. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? En la parte A, ¿qué encontramos? Vamos a sustituir los grados que teníamos. Exacto. Con eso vamos a encontrar la aceleración, de nuevo la aceleración centrípeta. Ahora, en lugar de tangente de 15, nos están diciendo que son únicamente 9 grados. Entonces, bueno, ya conocemos ese valor de la aceleración centrípeta. Utilizamos la fórmula de que AC es igual a la velocidad a la 2 entre el radio no va a cambiar, entonces decimos que la velocidad va a ser igual a la raíz del radio por, por la aceleración centrípeta. Pongámoslo acá. Raíz de R por G tangente de 9 grados. Y eso nos va a dar que la velocidad corresponde a 17.7 metros por segundo. Y listo. Así quedaría. ¿Sí se comprendió bien o alguna duda de algo, Ale? No, todo bien. Ok. Este es el procedimiento nuevamente. Después con el video lo pueden consultar con más pausas si quisieran.
Otro problema, nos dicen que la caña de pescar en la figura 10.28, que es la que está acá, forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces nos piden encontrar cuál es el momento de torsión que ejerce el pez en torno a un eje perpendicular a la página y que pasa a través de las manos del pescador. Si el pez jala en la línea de pesca con una fuerza de 100 newtons a un ángulo de 37 debajo de la horizontal. Y nos dicen que la fuerza se aplica en un punto que está a 2 metros de las manos del pescador. Entonces, ¿cómo encontraríamos ese torque? Habría que sacarle, digamos, como los componentes a la fuerza. Perfecto, perfecto. Podemos decir, perdón, de eso. Podemos decir que los ejes van a estar colocados así para seguir la posición del pescador. Estos van a ser los ejes, este va a ser el X, el Y. Entonces vamos a quedar con la posición del pescador. Entonces, ¿cómo sería en X? El torque en X. Digamos, ahí los ejes están como en línea con la caña de pescar. Exacto. Los ejes están en esta línea de los 2 metros, por así decirlo, que es donde se va a aplicar a fin de cuentas la fuerza al final. Que este va a ser el punto donde se está aplicando el torque, por así decirlo. Entonces sería F por coseno de... Ahí tendría que sumar esos dos ángulos, ¿verdad? Ah, Ahí ¿cómo, perdón? tendría que sumar esos dos ángulos. Sí, exacto. Ok. Entonces coseno de 57 por 2. ¿Segura que por 2? Vea que, acuérdese que el torque Oh, siempre... sí, ya. Ajá. Entonces, ¿por qué sería? Estamos diciendo que la fuerza va en esta dirección y también el movimiento está yendo en esta dirección. Es decir, están paralelos. ¿Eso qué significa? Cero. Exacto. El torque, o bien no hay desplazamiento en el eje X porque está sobre esta línea, por así decirlo. Entonces, el torque en X va a ser igual a 0. X. Ahora vamos con el torque en Y. ¿Cómo sería el torque en Y? Ok, Sería... se me olvidó, perdón, se me olvidó esto. Estamos hablando también de, ya lo asumimos en la manera en que lo estamos resolviendo, pero es en la dirección de las manecillas del reloj. Ya lo asumimos a cómo lo estamos resolviendo, pero también que quede acá. Entonces, ¿cómo sería? Perdón, Valerie. Sería F por seno Ajá. de 57 Uh-huh. por 2. Uh-huh. Por los 2 metros de longitud. Esto diría entonces que queda un torque de, son, si no me equivoco, eran 83 newtons por 2. Entonces va a quedar un torque de 184 newtons, por un torque de 168 newtons metro. Y haciendo la sumatoria de torques, nos quedaría que el torque neto va a ser igual a estos 168 newtons metro.
Y de nuevo, si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿cómo le fue con eso, Valerie, por cierto? ¿Sí se pudo comprender bien? Sí, creo que sí. Digamos, es que lo que me ubicó más es como que lo de la yema de los dedos tiene que ir como en dirección a donde va la fuerza. Ajá, exacto. Sí, entonces, digamos, aquí sería R cruz F, ay, perdón, sí, R cruz F va a quedar en la dirección X positiva. Sí, perdón, en la dirección Z positiva. Sí, se comprende. Ujú. Ok, entonces, bueno, aquí está de nuevo la solución, por si quisieran después detallar un poquito más. Y el último problemita, que nos dice que la figura muestra un martillo de oreja que se utiliza para quitar un clavo en una tabla horizontal. La masa del martillo es de 1 kilogramo y se ejerce una fuerza de 150 newtons horizontalmente, como se muestra, y el clavo no se mueve respecto a la tabla. Entonces nos piden A, encontrar la fuerza que la oreja del martillo ejerce sobre el clavo, y B, la fuerza ejercida por el martillo, perdón, por la superficie del punto de contacto con la cabeza del martillo. Entonces nos piden que supongamos que el martillo ejerce sobre el clavo una fuerza paralela a este. Entonces el punto de torque es este, está acá. Este es el punto del torque, que es la única superficie de contacto. Y, ok, nos están pidiendo, primero, encontrar la fuerza que va a ejercer la oreja del martillo sobre el clavo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Primero, bueno, hagámosle un diagrama de fuerzas al martillo. Vamos a decir que esto es el martillo. Este es el martillo. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? El peso, Ajá. la normal, Uh-huh. Nada más. em, creo, bueno, no, y la fuerza que está ahí como hacia la derecha. Exacto. Esas tres fuerzas están actuando. Entonces, vamos a la parte A. ¿Qué puedo hacer yo en la parte A para encontrar la fuerza que la oreja del martillo ejerce sobre el clavo? No sé si se comprende, pero es la fuerza que hay en este punto, que al yo jalar, le estoy haciendo al clavo para intentar sacarla. Y eso está sucediendo acá. Está sucediendo acá. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo esa fuerza? Ahí sería como una fuerza vertical o horizontal. O sería como, Está con un ángulo que podemos ok. ver acá. Aquí también en la imagen podemos ver que hay una separación de 30 centímetros del punto donde se está aplicando la fuerza. O sea, hay un brazo de palanca de 30 centímetros, una separación de 30 centímetros del punto donde está el clavo al punto de contacto y este ángulo de 30 grados que tiene el clavo. Pues detallitos también importantes. Digamos, sería como igualando la sumatoria de torques a cero. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la sumatoria de torques? Sería F por 30. Ajá, positivo o negativo. Vamos a decir que estamos en
la dirección de las manecillas del reloj. Vamos a decir, es así el torque. Positivo. No. Vamos, hagamos la regla de la mano derecha. El radio hacia arriba. La fuerza hacia acá. Si yo pongo los dedos en la dirección del radio y doblo en la dirección de la fuerza, me va a quedar hacia dónde el dedo, hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla, el dedo pulgar. Hacia adentro. Y eso significa, Negativo. exacto. Entonces nos va a quedar en la dirección negativa. Ay, no puedo cambiar el color. Pues vamos a decir que es, esta era de 150 por 30 centímetros. Que esto hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Bueno, no es necesario porque todo está en centímetros. Entonces aquí, no, sí hay que pasarlo a metros, perdón. Sí hay que pasarlo a metros. Entonces, bueno, está esta fuerza. ¿Qué otra fuerza hay? Perdón, ¿qué otro torque hay? Sería la que está, digamos, en el clavo. Uh-huh. ¿Y cómo sería ese o esos torques? Sería por seno, sería de 30. Uh-huh. Sería, ajá. ¿Y en qué dirección iría? Pongámosle O. ¿Eso es positivo o es negativo? Positivo. Uh-huh. Y sería, pongámosle O seno de 30 y por cuánto. 5. Uh-huh. Perfecto. 5 centímetros. ¿Qué más hay? Vamos a escribir aquí abajo porque no me va a caber. O por coseno de 30. Uh-huh. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Qué está sucediendo acá con este torque? Ok, no, ya vi. No, ok, no, perdón. Esto fue un dedazo mío que lo entendí mal antes. Es al revés. Este torque es positivo o negativo. Este es el que está incorrecto. Ok. Me enredé en componentes. No lo noté. Este torque, voy a borrar un poquito de esto. Y aquí va 0. ¿Sí ve por qué, Valerie? Sí, es que no, yo estaba viendo la fuerza como si fuera hacia abajo, no sé si se me entiende. Entonces me Sí, enredé sí. también por ahí. Sí. No, de hecho, digamos, la fuerza del clavo va a ir hacia abajo, porque es lo que el clavo está ejerciendo sobre la oreja del martillo. Pero aquí lo que está pasando es que estamos sacando la componente, esta componente, Ajá, la horizontal. la horizontal, y está paralela al torque. Entonces Ujú. acá el torque es 0. Y esta es la que está perpendicular.
Ujú. Entonces, sí, fue un dedazo ahí de los dos. Y esta queda positivo o negativo. Negativa. ¿No? Ok. Estamos sacando. Esta es la componente vertical. Va a ir hacia abajo. Ahí. Y el desplazamiento de los 5 metros está hacia acá. Entonces, el desplazamiento, ponemos los dedos en esa dirección, doblamos en dirección de la fuerza y hacia dónde queda el dedo pulgar. Entrando o saliendo de la pantalla. Saliendo. Entonces, Positivo. exacto. Que de verdad es una lástima que no hayan clases presenciales porque la regla de la mano derecha es mucho más sencillo entenderla. Así. Y hay otra manera que es todavía más fácil, pero esa sí es imposible de explicarla así virtual. Esa sí tiene que ver visual, pero tiene que ser visual, pero bueno, ojalá les funcione mucho. Igual esa es la que más utilizan los profes por lo general y todo, entonces todo bien con esa regla de la mano derecha que le di. Y aquí falta otro torque, que es asociada a otra fuerza que está por acá. ¿Cuál sería? El del peso. ¿Sí? ¿Cómo sería? Ese sería por cero. ¿Sí? Perfecto. Está en la línea de acción del torque. Pues todo esto sería igual a cero. Únicamente tendríamos por acá esto, por acá esto, y despejaríamos para encontrar el valor de O, que es la fuerza que necesitamos conocer, y obtendríamos que son 1039 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo la oreja sobre el clavo. Y después la parte B nos piden la fuerza ejercida por la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo, o sea, acá, en este punto donde está sucediendo el torque, por así decirlo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso para encontrar esa fuerza ejercida sobre el punto de contacto? ¿Cuál es la fuerza que hay en el punto de contacto? La normal. Exacto. Entonces, ¿cómo encontramos la normal? Sumatoria de fuerzas por componentes. Ujú. Entonces, veamos primero la componente X que hay acá. La F. Uh-huh. ¿Qué más? Igualado a masa por aceleración. No. Aquí faltan más cosas. Ah, bueno, el que acabamos de sacar. Ajá. Pero así nada más. Digamos, la componente X del que acabamos de sacar. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo sería la componente X? Sería por seno de 30. Uh-huh. Y nada más.
Ok. Entonces, vamos a decir entonces que esta fuerza, vamos a decir, digamos, lo que vamos a calcular es este valor de esa fuerza. Entonces, todo esto va a estar en equilibrio. Y esta es la fuerza que yo debo obtener, por así decirlo, que es esta sumatoria, nuevamente. Por eso le puse el F ahí para que se entienda. O bueno, no lo compliquemos. Nada más borremos esto. Nada más esto va a estar igualado a 0. Y vamos a decir que la fuerza en X corresponde a el resultado de esto que va a ser este elemento, esto que obtuvimos antes, menos el factor de los 150 de la fuerza aplicada en el brazo de palanca. Entonces la fuerza en X va a ser igual a 370 newtons. Ahí, 70. 370 newtons. Esa es la sumatoria de la fuerza en X. ¿Sí se comprende? Sí. Ok, ahora vamos a las fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a Sería la normal uh-huh, menos el peso ajá, y menos el, bueno, o por coseno de 30. uh-huh, exacto. Y esto es igual a 0 por el equilibrio. Y despejamos para la normal. Vamos a decir que la normal va a ser igual a 910 newtons. Entonces, la fuerza que se ejerce por la superficie en el punto de contacto con la cabeza del martillo, va a ser, ok, igual a 370 newtons y más, más 910 newtons en J. ¿Sí se comprende por qué queda así, Valerie? Sí. Ok, perfecto. Sí, es que como acá nos dicen que existe una fuerza paralela a este, que hay que suponer una fuerza paralela a este, entonces quedan componentes. Por eso era que yo ponía el F antes acá, pero únicamente es el resultado de, de esta sumatoria en el eje X. Y así quedaría. Y básicamente esos eran los problemas que traía. Aquí está la solución de nuevo. Y básicamente esos eran los problemas que traía para hoy. De un poquito de todos los capítulos que se han visto y que entran en el examen. Y nada más de ahí, esperar que les vaya muy bien. Ojalá que les vaya muy bien en ese examen y ya salir de eso lo más pronto posible. Y bueno, cualquier cosa, Valerie, si usted o alguno, cualquier persona, si tiene alguna duda, necesita algo, ahí estamos para servirles en cualquier momento. Si yo puedo, con todo el gusto les voy a ayudar. Y mucha suerte a todos en el examen. Y muchas gracias, Valerie, por estar acá. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Muchas gracias.